Pues bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. La verdad que cuando grabé el anterior y me despedí, no sé siquiera si iba en la siguiente semana a hacer un nuevo episodio o no. Al final el paréntesis navideño ha sido un poco más largo de lo que yo me había imaginado, entre otras cosas por cómo caían las fechas. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Y en este episodio lo que te propongo es hablar sobre el aprendizaje y sobre la forma o las formas un poco de adquisición. De alguna forma es un episodio que resuena muy bien conmigo porque como ya he expresado en muchos medios, incluyendo en este podcast, pues para mí el conocimiento es un valor intrínseco, es algo para mí muy importante, es algo a lo que le dedico tiempo a adquirirlo yo y a transmitirlo y valoro mucho mi propio aprendizaje, pero también porque hoy en día, desde hace unos pocos años, pues mi actividad profesional, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente es en el campo de la docencia y en cualquier caso las otras cosas que no hago de docencia sí que se mueven siempre en el campo del conocimiento y de alguna forma de la transmisión del conocimiento. Así que esto del aprendizaje me interesa mucho y con cierta frecuencia le doy vueltas. Y entonces, en este caso, quería hablar un poco sobre las formas básicas de cómo adquirir ese conocimiento, cómo aprender, por tanto, y bueno, pues un poco cómo lo veo. Y entronca este episodio con uno que ya, bueno, lo he estado repasando y es mucho más lejano de lo que yo pensaba. Creo que era en el episodio 6 en que te hablaba de teoría y práctica. Y tiene mucho que ver con lo que te quiero contar hoy. En algunos aspectos probablemente hasta se solape. Porque en esencia, como creo, cómo se puede estructurar las vías de aprendizaje, la forma de realizar el aprendizaje o de adquirir conocimiento o habilidades, yo diría que son dos que no es que mapeen exactamente teoría y práctica, pero se le aproximan bastante. Una que voy a llamar adquisición de información, por llamarlo de alguna forma, que es la que se acerca a la teoría sin lo mismo. Entonces, una adquisición de información y el otra lo que es el ejercicio de las capacidades o de los conocimientos adquiridos, que tiene mucho que ver, aunque no es lo mismo, con lo que normalmente llamamos práctica. Entonces, si pensamos en los mecanismos más tradicionales, pero que se siguen utilizando de, bueno, pues de docencia o de aprendizaje, pues a su vez esa adquisición de información diría que básicamente puede venir de una fuente externa, típicamente en esos métodos tradicionales, en la clase magistral, que por supuesto se sigue haciendo hoy en día. Entonces, en que una persona, un profesor, pues está transmitiendo unos conocimientos a ti en particular o normalmente a una audiencia más amplia. Una variante de esto podría ser, pues, por ejemplo, una conferencia, ¿vale? Y el otro mecanismo se vendría a ser un poco el que llamo yo como el autoservicio. O sea, que digamos, el estudiante, el alumno o la persona que quiere aprender en el campo que sea, pues adquiere mismo la información. Que el mecanismo más tradicional probablemente, y para mí importantísimo porque lo practico mucho, pues es el estudio o la lectura. El estudio no deja de ser bueno, una variante, podemos decir, de lectura, quizá más profunda y más reflexiva. Entonces, bueno, pues vamos a decir estudio y lectura. Pero bueno, hoy en día hay muchos más mecanismos y los medios digitales nos ponen muchos más medios y que a veces también se difumina un poco entonces cuándo es autoservicio y cuándo es pues esa clase magistral. Pues si tienes, por ejemplo, si vas a un MOOC o vas a una clase magistral grabada grabada en un vídeo, ¿hasta qué punto es autoservicio, es clase magistral? Pues bueno, no lo sé, tampoco importa mucho. Si es un poco, digamos, por estructurar un poco esa forma de hacerlo. En cualquier caso, de alguna forma hay una fuente de información escrita en vídeo o una persona que la está transmitiendo que, pues eso, está transmitiendo información. Decía que se aproxima mucho a la teoría, pero no necesariamente solo teoría. Por ejemplo, en libros de los que yo leo, temas de tecnología y de software,
pues muchas veces vienen ejemplos de código. De alguna forma eso se podría considerar práctica y, sin embargo, lo estás metiendo dentro de lo que es esa adquisición de información. En el caso, la primera gran vía es esa adquisición de información, y la segunda gran vía es el ejercicio de las capacidades, que mapea bastante a lo que es la práctica, aunque ya hemos visto que no es exactamente lo mismo. En este ejercicio de capacidades, lo que haces es que unos conocimientos que, aunque probablemente de una forma más o menos débil, pero bueno, unos conocimientos o unas habilidades que has adquirido o que has recibido, pues las pones en práctica, las pones en funcionamiento en una situación, a ser posible, lo más real posible, lo más realista a una situación de la vida normal o del trabajo normal. A veces se consigue acercar mucho, muchísimo incluso, y otras veces es un poco más, bueno, es un poco más ejercicio académico, vamos a decir. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, pues eso, ya que la parte académica, pues los típicos ejercicios que hemos hecho toda la vida, de matemáticas, de física, de química, de cosas de estilo que lo hemos hecho en el colegio o en el instituto. Y bueno, pues más o menos ya depende un poco de lo que tú hayas estudiado. Si has hecho algo universitario, pues en la universidad, según las disciplinas, también lo hay. Otra forma que yo me la encuentro mucho en la actividad que hago es el uso de herramientas. Herramientas, sobre todo estoy pensando en herramientas de software, herramientas tecnológicas, pero que te permiten desde practicar hacer cosas también de software, programar o construir software con un tipo de herramientas, por ejemplo, que se llaman low code, que son más gráficas, o hacer diagramas, diagramas de procesos. Y hoy en día, con todos los temas de inteligencia artificial generativa, pues generar un texto, generar música, generar una presentación, bueno, pues ese tipo de herramientas. En el campo, cuando digamos estamos más en el campo, vamos a decir, de las habilidades, de las soft skills, de ese tipo de cosas, pues podrían ser los típicos roleplays o dinámicas. Y luego, por ejemplo, otra forma que se utiliza mucho, por ejemplo, en los entornos, o sea, las escuelas americanas, por ejemplo, que son los proyectos. Tengo escuelas americanas, pero, por ejemplo, estás en un máster o un programa un poco particular, pues tampoco no es raro que haya algún tipo de proyecto al final. En el caso de las escuelas de negocio, por ejemplo, el famoso método del caso, pues bueno, es una forma de, quizá algo menos estructurado, pero buscando más la cercanía con la realidad, pues poner en práctica y un poco uniendo muchos elementos, pues todo lo que se ha aprendido. En el caso, si te das cuenta, es diferente la adquisición de la información porque en ese momento no estás adquiriendo información realmente nueva, sino que estás utilizando los conocimientos o habilidades o información que ya tienes. Bueno, y mi observación, y no creo que me equivoque, seguramente coincide con la tuya, es que en general, la preferencia general de todo el mundo, casi voy a decir, es más por esa visión del ejercicio de capacidades, más cercano un poco a lo que es la práctica. Observo que en general los alumnos pues como que se divierten más, como que lo agradecen más, y las propias entidades de formación con las que puedo estar colaborando pues tienden a, de alguna forma, a pedir o a realzar esa visión práctica. Creo que ya lo he comentado en algún episodio, creo que ha sido aquí en Divergencia, si no puede haber sido en otro sitio, pero yo creo que ha sido aquí en algún episodio de Divergencia, seguramente en el que te decía el de la teoría y la práctica, que no es raro cuando me encargan una asignatura, un programa, sobre todo una asignatura que me den pocas instrucciones, pero que sí me digan, pero que sea muy práctico. Es una frase que me dicen muchas veces, que sea muy práctico. Que poner el énfasis es un poco en la parte práctica o en el ejercicio de las capacidades. Sin embargo, creo que nunca me han dicho pues, que sea muy completo o que sea muy riguroso o que sea muy estructurado o muy ordenado. Pues eso no me lo suelen decir, que tiene más que ver con la parte de información. En parte, yo creo, porque valoran más la parte práctica bueno, y quiero pensar que porque asumen que el otro lo voy a aportar yo correctamente. Pero bueno, sí que observo, yo creo que coincide con tu propia experiencia, que se valora mucho más y solicita mucho más
la visión más práctica, más de, pues eso, poner en práctica lo que se supone que has aprendido. Y de hecho hay no sé cómo llamarle, un enfoque del cual, entre comillas, presume alguna de las entidades con las que colabora, que es el learning by doing, que en el fondo es eso, aprender haciendo cosas. Bueno, si te doy mi visión personal o mi valoración, por una parte te diría, creo que en el fondo es cierto o es realista pensar que aprendemos probablemente mejor, los seres humanos aprendemos pues mejor o más fácilmente cuando lo hacemos poniendo en práctica las cosas, cuando lo hacemos haciendo en el sentido que sea hacer. Puede ser un ejercicio más intelectual o puede ser trabajar con una máquina incluso, pero en cualquier caso haciendo, más que intentando adquirir información. Y yo creo que se entienden mucho mejor las cosas cuando las estás ejercitando y sobre todo que se fijan mucho mejor, que se te quedan ya, no sé, que se, para siempre, o por lo menos eso, que se fijan muchísimo mejor cuando las ejecutamos. Y me aventuro a decir, y seguramente esté estudiado, lo que pasa es que no me consta, entonces por eso digo que me aventuro a decir que de alguna forma eso responda a nuestra estructura cognitiva, e incluso con algún tipo de ingrediente evolutivo, porque cuando éramos más, vamos a decir, más primitivos, vivíamos en entornos menos protegidos, pues el aprendizaje tenía que ver mucho con la supervivencia, con escapar de depredadores, con encontrar comida, pues era muy de temas muy directos, muy prácticos. Y se había desarrollado seguramente mucho menos la capacidad de abstracción, que es una capacidad avanzada, una capacidad cognitiva avanzada. Y claro, cuando estás recibiendo información, normalmente tienes que hacer una cierta abstracción. Con lo cual, yo creo que de alguna forma nuestra estructura cognitiva está mejor preparada para aprender cuando hacemos o ponemos en práctica, en situaciones reales o más cerca a lo real, aquello que estamos aprendiendo. Y por eso depende en parte de la disciplina, pero seguramente sea casi ese enfoque del doing o de la práctica sea algo prácticamente imprescindible para un buen aprendizaje. Sin embargo, creo que solamente hacer ese tema más práctico, más de ejercitar las cosas, creo que es quedarse corto, no creo que sea la forma óptima. Cuando tú haces los otros mecanismos de adquisición de información más cercanos con la teoría, yo creo que una parte estructuras mucho mejor el conocimiento, especialmente si procede de un libro o de una clase magistral, que quien ha escrito el libro o te da la clase magistral se supone que domina el tema y te lo estructura bien. Tiendo a pensar que además es un mecanismo como más compacto, como condensas más conocimiento. Cuando un libro, una conferencia, te transmiten cosas que no cuando estás ejercitando, que creo que en el fondo ejercitas pocas cosas, por decirlo de alguna forma. De nuevo, en los métodos en que se te aporta información, normalmente creo que vas a recibir más datos, sobre todo te van a abrir más posibilidades que a lo mejor a ti no se te ocurren o que no puedes poner en práctica directamente, salvo que te lo digan, que te lo cuenten de alguna forma. En ese sentido, también creo que aprovecha mucho mejor el conocimiento de terceros, de profesores, de autoridades, de lo que sea. No es que en la tarea más práctica no tengas también una ayuda de un tercero que te puede estar tutorizando, indicando, supervisando, pero yo creo que se aprovecha más el conocimiento de los demás en esa forma de adquisición de información. Y tiendo a pensar también que cuando pues un profesor, un libro te aporta información, tienes un conocimiento más riguroso, que de alguna forma solo aportas tan prácticas un poquito pues más desestructurado, más desordenado, menos riguroso. Y en una visión que ya sí te digo que es muy personal, tengo que decir, y en eso creo que soy un bicho bastante raro, porque no creo que sea común. A mí la teoría y la abstracción y la información me gusta, probablemente incluso más que la práctica, lo cual es curioso porque va en contra de lo que yo creo que es la mayoría. Es más curioso si piensas que soy ingeniero, que tenemos fama de ser muy prácticos. Pero a mí, sinceramente,
la teoría o la información, el conocimiento puro, me gusta tanto o incluso más que la práctica. Y eso, por cierto, me pone un poco en alerta, porque creo que en ese sentido soy un poco bicho raro, y cuando me dedico a la docencia, que tengo que saber que aquellos que lo reciben, incluso las entidades con las que colaboro, probablemente esperen otra cosa, pues me hace ponerme en alerta para, bueno, enfocar bien, digamos, mis contenidos y mi actividad docente. Pero en cualquier caso, creo, e insisto en ello, que el enfocarse solamente en el ejercicio de las capacidades, solo en la práctica, que digo que es imprescindible, pero enfocarse solo en eso creo que es un error. En cierto modo, antes de eso, creo que tu conocimiento es incompleto. Antes esté más solidificado, lo has adquirido, interiorizado mejor, pero creo que es incompleto. Creo que puedes tender a la simplificación, por eso, porque no es todas las perspectivas. De alguna forma te limitas en posibilidades e incluso, no me voy a extender en esto, a lo mejor en algún otro episodio, decir, puede tender un poco hasta la chapuza, si me permites que te lo diga así. Entonces, yo creo que en el fondo, en lo que es el aprendizaje, en el campo del conocimiento, hay que hacer como el buen jamón que entrevera, digamos, la carne y la grasa. Pues yo creo que eso es lo que hay que hacer, o una especie de diálogo entre lo que es la información más pura o más teórica e irla alternando en una especie de toma y daca con la puesta en práctica de eso que ves. Y creo que esa visión tan entreverada o tan de toma y daca, estando intercambiando de transmisión de información, puesta en práctica, creo que realmente es la forma adecuada de aprender. Por lo tanto, también, si eres profesor, como en mi caso, es la forma adecuada de enseñar, el estar un poco uniendo las dos cosas. Y bueno, pues estas son un poco mis reflexiones. Bueno, espero que te sirvan de algo. Y si eres, como me gustaría pensar, que eres una persona inquieta, que le gusta seguir aprendiendo de lo que sea, de tu ámbito profesional o de otra cosa, pero sobre todo en este momento tengo más la mente puesto en temas profesionales, pues bueno, de alguna forma, como creo en ello, te animo a que en ese aprendizaje utilices las dos vías, la más de adquisición de información, que leas mucho, que vayas a clases, que cojas MOOCs y que lo pongas en práctica en tu vida real o utilizando, por ejemplo, esas herramientas software que hoy en día hay muchísimas para practicar todo tipo de cosas. Y nada, pues esta es la reflexión y dejamos el episodio aquí y espero que ahora sí tener un poquito de continuidad y que la semana que viene pues podamos vernos en un nuevo episodio. Hasta entonces.